Bien, chicos, en esta primera parte de la clase 4 vamos a terminar de ver tejidos y matrices de los organismos animales. Y en la segunda parte de esta clase vamos a ver tejidos de los organismos vegetales. Bien, en la clase pasada vimos las características de los tejidos epiteliales y cómo se clasifican. En esta clase entonces vamos a comenzar con el tejido conjuntivo que seguía. Los tejidos conjuntivos implican una variedad de tejidos con funciones diferentes, ¿sí? Y que esas funciones están relacionadas con las características tan variadas que puede tener un tejido conjuntivo y que va a depender no solo del tipo o los tipos de células que estén incluidos en él, sino también y sobre todo de una matriz extracelular específica de ese tejido. Así, los tejidos conjuntivos pueden tener uno o varios tipos de células, entre las que se encuentran fibroblastos, linfocitos, mastocitos, células plasmáticas y otras células del sistema inmune. Y adipocitos, osteocitos o condrocitos en el caso de, vamos a ver, tejidos conjuntivos especializados. Aparte del componente celular, el tejido conjuntivo es importante por la matriz extracelular que contiene a todas esas células, que puede tener un componente proteico, de hecho tiene un componente proteico, ¿sí? Como fibras colágenas, elásticas, reticulares, por ejemplo, y una sustancia fundamental, ¿sí? Que está constituida principalmente por hidratos de carbono o glucoproteínas, ¿sí? Todo inmerso en una matriz de naturaleza acuosa. Ahora, ¿cómo estas distintas células y componentes extracelulares se combinan, ¿sí? Dan origen a los diferentes tipos de tejidos conjuntivos, y las características, como les decía recién, morfológicas, están relacionadas con la variedad de funciones que estos pueden tener en el organismo. Bien, vamos con el primero de los componentes, que es el componente celular. Las principales células que encontramos en los tejidos conjuntivos típicos son los fibroblastos, y la función de ellos es elaborar los precursores, ¿sí? Que van a conformar los componentes de esa matriz extracelular. En esta fotografía vista al microscopio óptico, ¿sí? En una tinción de hematoxilina eosina, con la flecha se señalan los fibroblastos, y hacia la derecha, en esa fotografía tomada al microscopio electrónico de barrido, podemos ver fibroblastos y podemos ver fibras colágenas también. Bien, veamos entonces la composición de la matriz extracelular. En general, esta matriz contiene, hemos dicho, un componente proteico. Se trata de proteínas fibrosas que pueden ser estructurales o adhesivas. Las proteínas estructurales son principalmente, forman fibras colágenas, elásticas y reticulares, y las proteínas adhesivas tienen otro tipo de función que tienen que ver más con la adhesión de las células, por ejemplo, a la matriz extracelular, y ellas son fibronectina y laminina, por ejemplo, u otras proteínas de unión o interrelación célula-lámina basal, por ejemplo. Aquí tenemos fotografías tomadas al microscopio óptico, ¿sí? De fibras reticulares, fíjense, con una tinción especial que es impregnación argéntica, tejido conjuntivo de ganglio. En el medio se señalan con flecha las fibras elásticas, ¿sí? Y las fibras colágenas, que fíjense son más gruesas. Hacia la derecha tenemos las fibras elásticas también y colágenas, teñidas, y en un corte de arteria podemos ver fibras elásticas. Bien, habíamos dicho que en la composición de la matriz extracelular teníamos además una matriz amorfa. Esa matriz amorfa es la que permite resistir la compresión y es la que ocupa todos los espacios libres, ¿sí? En la matriz, embebiendo a los componentes, a los componentes fibrosos, que son, ¿no es cierto?, las fibras colágenas, elásticas, y a las células.
Esta matriz amorfa está constituida por hidratos de carbono y glucoproteínas. Los hidratos de carbono son glucosaminoglicanos principalmente. Estos son largos polímeros, ¿sí?, de azúcares no ramificados y que son capaces de retener una gran cantidad de agua, interactuar con las moléculas de agua y retenerla. Así que esta matriz amorfa es básicamente acuosa y toma consistencia de gel, ¿sí?, cuando estos glucosaminoglicanos se asocian a proteínas mediante enlaces covalentes, principalmente a residuos de serina, y forman los proteoglucanos, que son estas moléculas más complejas como las que se esquematiza en la lámina hacia la derecha y visto al microscopio electrónico de transmisión se observa como en la fotografía del centro. El heparán, queratán, condroitín, sulfato son los glucosaminoglicanos que van a asociarse a proteínas. Bien, habiendo analizado los constituyentes básicos del tejido conjuntivo, ahora vamos a ver de qué manera estos se combinan o qué características toman estos distintos constituyentes para formar los diferentes tejidos conjuntivos. Vamos a ver primero el tejido conjuntivo laxo. El tejido conjuntivo laxo es el que se encuentra subyacente a los epitelios, como vimos en la clase pasada. Es el responsable de nutrir, ¿sí?, al tejido epitelial. Recuerden que el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, entonces el tejido conjuntivo es el que a través de sus vasos sanguíneos, ¿sí?, lleva nutrientes y luego estos van a difundir hacia los epitelios, hacia el propio tejido y hacia los epitelios, desde los vasos sanguíneos. Y en sentido contrario, los desechos metabólicos van a difundir del epitelio hacia el conjuntivo subyacente y desde allí hacia los vasos sanguíneos. Entonces es lógico pensar que el tejido conjuntivo laxo tenga pocas fibras y una gran matriz amorfa, ¿no?, de consistencia gelatinosa que permite la difusión de estas moléculas de nutrientes, desechos metabólicos y de gases. ¿Qué más encontramos aparte de esa sustancia amorfa gelatinosa? Bueno, inmerso en ellos están fibroblastos y células del sistema inmune, que generalmente, en su mayoría, migran a partir de los vasos sanguíneos. Es en este sitio, en el tejido conjuntivo laxo, donde ocurren la mayoría de las reacciones inflamatorias, los reconocimientos del sistema inmune con noxas, ¿sí? Aquellas noxas que han logrado atravesar los epitelios, por ejemplo, son reconocidos o atrapados, entre comillas, por las células del sistema inmune en este sitio. Donde más encontramos tejido conectivo laxo, también podemos encontrar rodeando los vasos sanguíneos de pequeño calibre en las diferentes partes del organismo. Bien, el siguiente es el tejido conjuntivo denso que habíamos nombrado. Fíjense, viendo al microscopio óptico, ahí ya se dan cuenta en este corte, que tiene menos matriz amorfa y tiene una relativa mayor cantidad de fibras colágenas dispuesta, puede ser de manera regular o irregular. Aquí está de manera bastante regular, y los fibroblastos o las células son más escasos, ¿sí?, y la sustancia fundamental también, como lo habíamos dicho. Y bueno, generalmente las funciones que tiene este tipo de tejidos más de sostén, ¿no es cierto? Al tener más fibras colágenas, tiene una mayor resistencia, una mayor dureza, y entonces por eso es que tiene esta función más de sostén, de transmitir una fuerza mecánica. Por eso lo encontramos en tendones, ligamentos, incluso en la dermis de la piel. En la fotografía de la derecha, ¿sí?, ahí se señala, fíjense, con una estrellita azul, el tejido conectivo denso. Bien, ya hemos visto entonces tejido conectivo laxo y tejido conectivo
denso. Ahora vamos a ver tejidos conectivos o conjuntivos especializados, como son el adiposo, el óseo, cartilaginoso y sanguíneo, linfático y hematopoyético. Estos tejidos tienen la particularidad que tienen células altamente diferenciadas, especializadas, y una matriz extracelular que está, si está presente, está altamente diferenciada también. En esta clase vamos a analizar los 4 primeros a modos de ejemplos. Acá tienen fotografías tomadas al microscopio óptico de preparados histológicos de tejido adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Lo primero que surge, fíjense, el tejido adiposo, las células están como vacías. Primero vemos que las células son grandes. ¿Por qué? Porque era un tejido, ¿sí?, adaptado para almacenar nutrientes en el citoplasma de las células. Por eso las células se ven como agrandadas, pero vacías a la vez, porque en la técnica histológica han perdido el contenido lipídico. Fíjense que los núcleos apenas pueden verse desplazados hacia la región marginal, ¿sí?, de la célula, esa globosa. Cuando vemos el tejido cartilaginoso y óseo, ¿qué nos salta? Una gran cantidad de matriz extracelular, ¿sí? Y las células están confinadas a pequeñas lagunas. De hecho, ya vamos a analizar, son 2 tejidos que tienen esa función de sostén. Entonces tenemos una matriz extracelular muy abundante, muy desarrollada y especializada. Y cuando vemos el preparado de tejido sanguíneo, ¿sí?, ¿qué nos surge? Parece un preparado citológico más que histológico. ¿Por qué? Porque la matriz extracelular, ¿sí?, la sustancia fundamental, es tan líquida que desaparece en el preparado y vemos solamente los elementos celulares, ¿verdad? Bien, como veíamos recién, el tejido adiposo, ¿no es cierto?, presenta células grandes porque eran células que acumulaban sustancias de reservas en su citoplasma. Y al microscopio óptico, después de la técnica histológica en estos preparados, las vemos vacías. Como yo les decía, ¿se recuerdan que la técnica histológica involucra, ¿no es cierto?, el tratamiento con solventes lipídicos, ¿sí?, crecientes, para poder introducir parafina en el interior de los tejidos? Entonces, después cuando uno trata de desparafinar, saca la parafina y saca también los lípidos. Entonces, por eso es que observamos a las células en el tejido adiposo como vacías. Y el citoplasma es marginal y los núcleos son marginales, ¿sí?, porque todo el citoplasma estuvo ocupado por los depósitos de lípidos. En estos cortes pueden ver que en esta fotografía pueden ver que además de las células que se llaman especializadas, que se llaman adipocitos, se pueden ver también vasos sanguíneos, porque el tejido adiposo está irrigado. Las funciones no solamente son de almacenamiento, también ubicado el tejido adiposo en zonas estratégicas, permite también el aislamiento o la protección del organismo frente a situaciones extremas de temperaturas muy bajas. También tiene funciones de sostén de algunos órganos como los riñones o en las glándulas mamarias. El tejido adiposo, además, aunque se ha obviado en esta diapositiva, también tiene funciones endocrinas. Otro tejido conjuntivo especializado es el cartilaginoso, que, como habíamos visto en la primera diapositiva de los tejidos estos especializados, tiene una gran matriz extracelular, ¿sí? Acá es importantísima la matriz extracelular y es la que le confiere las características al tejido cartilaginoso, que lo hace apropiado para cumplir funciones de sostén flexible. ¿Y por qué es flexible? Porque la matriz extracelular está formada, aparte de colágeno, por fibras elásticas, ¿sí?, y una sustancia fundamental de condroitin sulfato. Es muy rico en condroitin sulfato y esto hace que retenga líquido la matriz. Y eso también ayuda a la flexibilidad y a la resistencia a la compresión. En la fotografía se puede observar, está marcado cómo se tiñe, fíjense cómo se distingue en la de la izquierda,
¿sí?, la matriz extracelular desarrollada del tejido cartilaginoso. Y hacia la derecha podemos observar que en pequeñas lagunas se ubican los condrocitos, que son las células especializadas de este tejido, que son los responsables, ¿sí?, de sintetizar los componentes de esta matriz extracelular. Las lagunas, que son los espacios que quedan dentro de esa matriz y contiene a las células estas. Y la gran sustancia intercelular, ¿sí?, que como la que acabamos de describir. Bueno, este tejido cartilaginoso lo encontramos en esqueletos de tiburones y rayas, también en el extremo de los huesos de muchos vertebrados, y constituye el anillo de sostén de los tubos del tracto respiratorio y del oído externo, y las estructuras del oído externo. Bien, otro tejido conjuntivo especializado era el tejido óseo. Lo primero que habíamos visto, ¿se acuerdan? Una matriz extracelular muy desarrollada, que aquí lo podemos ver en este corte histológico de hueso que está teñido con impregnación argéntica. Aquí es muy importante la matriz extracelular. Ahora, las características, si bien tiene una matriz extracelular muy desarrollada como el cartilaginoso, la composición es diferente. Como está mineralizada con sales de calcio, por depósitos de sales de calcio, esta matriz presenta características de dureza, pero como también cuenta con fibras colágeno, eso hace que impide la fragilidad, por eso no es quebradiza, y de esa manera se protege la integridad de las formaciones óseas. ¿Qué tenemos en un corte de tejido óseo? ¿Qué podemos distinguir? También las lagunas, que acá se tiñen de oscuro porque se impregnaron, ¿sí?, por producto de la tinción. Las lagunas que van a contener, ¿sí?, a los osteocitos, que son las células que producen y mantienen esta matriz. El canal haversiano que se señala en el centro es por donde ingresan, ¿sí?, los capilares y los nervios al tejido óseo, porque es un tejido muy irrigado. Recordemos que dentro del tejido óseo, en algunas formaciones óseas, tenemos la médula ósea, que es el tejido que produce las células que van a ser liberadas al tejido sanguíneo, al torrente sanguíneo, ¿sí? Bueno, y por supuesto también se señala la matriz extracelular, que está mineralizada. ¿Qué funciones cumple? Por la dureza, ¿sí?, que confiere esta estructura a este tipo de tejido, puede soportar y proteger órganos internos. También representa un depósito de calcio para el organismo, es decir, cuando el organismo requiere de calcio, se empieza a remover o a sacar calcio del tejido óseo. Y también ofrece los sitios de fijación para los músculos esqueléticos.